Como que no entendía al principio, ¿no? Y yo no entendía nada de lo que estaba pasando. ¿Y qué fue lo más difícil para adaptarte acá? Uy, muchas cosas. Claro, nosotros tenemos una forma de ser súper pues, agresiva a veces, ¿no? Como muy frontal, Ujú. En la muy comunicación, en pues. la comunicación, O sí. sea, un no es un no y no, o sea, como las vueltas como que dan a veces aquí, ¿no? Sí, Ok. claro. Y somos súper, sí, y a veces somos como muy violentos en la comunicación. Sí. Entonces, claro, la gente me odiaba a mí y yo no entendía nada de lo que estaba pasando, ¿no? Yo era como, pero me dijo que sí, pero no pasó, así, ¿no? O sea, como que me pasaba mucho eso al principio, ¿no? Decía como, ay, me dijo que sí, ya todo va a estar bien. Entonces, como ese código comunicacional me costó muchísimo al principio y, y también mi propia adaptación, o sea, no solo era yo entender lo que estaba pasando, sino que el otro me entendiera a mí sin que sintiera que lo estaba agrediendo, ¿no? Ujú. O que estaba siendo grosera. Y eso creo que fue de las cosas más difíciles y más tardadas, porque además es algo que vas aprendiendo como poco a poco, ¿no? No hay ahí Claro, una escuela. Sí. como en el contexto, ¿no? Eso es como el idioma se aprendo usándolo, como también los significados de algunas palabras, o sea. A Ujú. veces como siento es como difícil cuando, ¿qué significa esto? Y te dan como más o menos, o lo buscas en el diccionario y lees el significado, pero así tal cual no es, ¿sabes? Sino Ujú. como en el uso la gente le da como otro contexto, pues. Sí, justo, es que el lenguaje además es eso, ¿no? El lenguaje cambia por los hablantes. Ujú. Em, y sin lugar, y tiene que ver con el contexto, y tiene que ver con las formas incluso. Eh, digo, estaba pensando, pero cuando a uno le habla a su perro, por ejemplo, ¿no? En realidad le hablas con... Si tú te puedes identificar con los choques culturales, únete a mi grupo privado de WhatsApp donde subo contenido exclusivo. El link está abajo en la descripción. con las mismas palabras, pero en realidad lo que está escuchando es la forma en que se lo dices, ¿no? Ujú. Si tú siempre le dices quieto, ¿no? Y se queda quieto, pero si le dices salchicha y se queda quieto, es porque la forma en la que Claro. estás hablando, ¿no? Sí, sí. Pruébenlo en su casa. Sí, Sí. sí, sí, es verdad. O sea, tú podrías decir a tu perro, oye, bonito, te voy a romper tu madre Ujú. ahorita. Y va a estar, oh, sí, oh, wow, esto me va a dar un premio, Tal ¿no? cual, Pero tal si tú cual. le das, te voy a dar un chingo de amor ahora, ¿no? Uy, así como, Sí, y con los humanos pasa un poco también, o sea, las palabras cambian de significado dependiendo del contexto, la forma, la persona a la que se la dices, el momento en el que se lo dices, ujú. em, y todo eso sí, sí me ¿Tú costó. tuviste muchos choques culturales aquí respecto a la comunicación? Sí, sí, al principio, ¿no? O Cuenta sea, alguna anécdota. a ver, digamos de las más obvias así de palabras, ¿no? Como que alguna vez le dije estaba como una amiga de mi papá en la casa, ya no me acuerdo bien. Entonces le digo, oye, ¿dónde compro remeras lindas? Y como, ¿qué? Yo, remeras lindas, no sé, una cosita. Así. Y, ¿rameras? Me dice. Yo, no, no, así, como, remera, así, ¿qué es una remera? Y yo, no, es una blusita. ¿No? O sea, como que hubo así 10 segundos de las dos mirándonos como de, ¿qué entendió la otra persona? Em, esa, digamos, de las más evidentes de palabras, ¿no? Que dices como, ay. em, pero bueno, sí de como sentir que no entiendes o que no te entienden. O que luego empiezas a dudar porque es como, siempre me dicen que sí, pero luego es que no. Entonces ya Ajá, no sé si me está claro, sí. diciendo o no. Em, Me acuerdo de esa, ¿de qué otra? No, la voy a pensar mientras seguimos Sí, platicando. no. Bueno, una es la comunicación, que la verdad también a mí me costó un poco, sobre todo en el comienzo. Mm, No sé, yo creo que esa sale, de hecho, esa historia, o sea, sale documentada en uno de mis primeros canales, en Güero Güero TV, que una vez tuvimos un tema de queríamos hacer nuestra mercancía, ajá. ¿no? Entonces, yo iba con un chico que me dijo, sí, lo armamos, no sé qué, pero algo yo noté que no estaba coherente. O Ajá. sea, de lo que como lo que decía y de como de su tono, de su Ujú, lenguaje corporal, algo no encajaba. ajá.
pero sí, sin problema, te la sacamos así, así, así. Ah, ok, entonces yo dije, mira, bien alemán, ¿no? Le puso como una hoja con un montón de especificaciones, como tenían que ser las playeras, Hermoso. como la impresión, ¿no? Ajá, De la ajá. serigrafía, que no tenía que haber burbujas, etcétera, etcétera. Y bueno, tal vez el güey pensó, no, está loco, ¿no? Pero me lo firmó. Y le dije, oye, entonces le encargué 500 o más de playeras. Ah, Y decía como de contrato que pues antes pagábamos un poquito y el resto ujú. se pagaba cuando el 100% ya había sido entregado según estos estándares de calidad. Y bueno, llegamos, checamos, ¿no? Y el 30% más o menos salió a los estándares y el resto que no. Y nosotros, no, ¿qué vamos a hacer ahorita? No sé qué. Y ya luego, como creo que el chico se cansó conmigo y ya luego, o sea, incluso todavía no le habíamos pagado todo, como Ajá, decía el contrato, ¿no? ajá. Y, y prefirió ignorarme. El Sí, mes. supuse que iba a terminar así, Sí. Jan. Sí, o los horarios, ¿no? O sea, esa sí al principio yo asumía que si quedábamos a las 8, pues era a las 8, ¿verdad? Claro. Y entonces, y yo decía, no voy a llegar a las 8, voy a llegar 8:10, ¿no? Para no ser la primera. Ajá. Y obviamente era la primera, ¿no? La primera antes que el cumpleañero, antes que Claro. la persona de la casa. Pero en la tele también es así. No, bueno, en la tele no tanto, o Sobre todo sea, en los sí, no. O noticieros. sea, sí, no, ahí sí, ahí sí, no. Pero en lo social, Claro. ¿sabes? Como que cada vez que me invitaban a un lugar me decían a las 8, 8:30, pues 8:20, ¿no? Está Ya, perfecto, pero ya sabemos que no. ya. Y ahora ya me acostumbré a eso, ahora llego tarde. Antes mencionaste la comida, ¿cómo llevas aquí, lo llevas con la comida? Ay, ahora muy bien. Sí, Sí, ahora soy muy feliz, pero al principio estuve como, ¿qué habrá sido? Como 1 año y medio o 2 sin probar los chilaquiles, ya. porque me parecía muy extraño, ¿no? Eso escuchamos seguido aquí. Es que los Sí, chilaquiles son como el alma de la extranjería en México, ¿no? sí, No, me da mucha impresión. O sea, era como una salsa con cosas con flotando masa, y... ¿no? Y cosas así. Sí, no. Y pues quizás hubiera sido mejor porque ahora podría comer chilaquiles diarios, que tampoco lo recomiendo. Em, pero sí, lo probé en una boda, como, ¿sabes? Como después de todo, después del Como baile. lo que dan ya como a la 1 de la noche, Ajá, ¿no? sí, Sí, como... Y ahí tenía, o sea, me moría de hambre, había tomado, había bailado y dije como, bueno, ya, ¿qué puede pasar? claro. Y fue como, "Ah". Te salvó ese día. Me salvó, me encantó, ¿no? Me abrió un nuevo camino en mí. Y como en tu país el picante, lo que yo tengo entendido, no es tan común, ¿verdad? Sí, no, o sea, la pimienta es como lo picante. Sí. A veces como aquí hay un restaurante argentino cerca, que hace muy buena pizza, Ok. ¿no? También, o sea, dato curioso. Eso tampoco sabía antes, porque en Alemania no hay muchos argentinos, ¿no? Mm, O no tantos. Y como los restaurantes argentinos son los típicos de corte de carne, etcétera. Y aquí por primera vez, como en los restaurantes argentinos, yo probé la pizza y está buenísima. sí. Y bueno, pero ya creo que ese restaurante ya mexicanizó un poco su oferta porque, bueno, sirven el chimichurri, pero Ajá. también siempre una salsa bien picante. Bueno, aquí Hola. siempre, ¿no? O Sí, sea, al donde vayas hay salsa picante. No, en Argentina no hay nada. Pero yo ya me acostumbré, la verdad. ya, Ya me gusta, lo extraño tantito. O sea, no soy de, uy, todo el picante del mundo tampoco, ya. pero salsita verde, sí. Muy bien. También nos gusta hablar de choques culturales en el amor Ujú. en México. Uy. ¿Tienes algo que nos quisieras compartir? Em, Ay, sí, muchísimos. Pero también, justo, también con la comunicación, ¿no? Claro, Em, Como que al principio no nos entendíamos. Y, o sea, siempre he salido con mexicanos desde que vivo aquí.
De Ya. hecho, no recuerdo haber salido con alguien que no sea mexicano. Em, pero sí, también la comunicación era como el gran tema, ¿no? Porque todo parecía como de mi parte muy rudo, así, Ya. muy determinante. Em, y yo tampoco terminaba de entender, ¿no? Si sí, si no. Ya. O sea, eso también ha sido difícil. Así, como... Sí, como que no entendía al principio, ¿no? Como, ¿qué onda del Ya. otro lado? O sea, como, ¿sí o no? O sea, O sea, ¿nos vemos a tal hora o no? O ajá, nos como... vemos a tal hora, ¿estás interesado? ¿No estás interesado? Ya. Lo dejamos acá, no pasa nada, ¿no? Ok. Eh, eso fue un choque cultural. Un choque. Lo que, por ejemplo, muchas mujeres aquí en el podcast que también, o sea, de muchas otras partes diferentes del mundo comentaron, es como a ellos les le llama la atención que aquí los hombres son como más tradicionales, entre comillas. No sé cómo veas ese tema. O sea, Sí, como quieras definir tradicional, pero de regalos o pues sí. sí, la verdad sí. Digo, nunca he salido con muchos hombres tradicionales, ni de aquí ni allá, la verdad. Pero sí es cierto que hay como cierta... Como cuando esperar que te abran la puerta o cosas así. Yo siempre me adelanto, ¿no? Y la persona así. Bueno, ya estoy Tú les aquí, abres tengo la una puerta. mano, o sea, tengo dos. Sí, exacto. Pero sí, sí, claro. O sea, sí siento que hay mucho más como respeto de tradiciones. E incluso lo viví con mis amigas de aquí, ¿no? Me acuerdo que siempre hablo con una de mis amigas eh, de las primeras que hice aquí. Y me acuerdo que iba a la segunda cita con alguien y me dice, es que si me caso con él, y yo, ¿qué? ¿What? Así, o sea, para mí estaba como tan fuera de un pensamiento o una charla entre Ajá. amigas de la segunda cita diciéndome, es que si me caso con este güey. No, yo decía, ¿de qué hablas? Como que, o sea, no solo, ¿no? A través de las citas, sino a través de mis amigas y las experiencias que compartimos, ¿no? Claro. Entre amistades, que me contaban cosas que yo no entendía, ¿no? Como que no entendía esa... ¿Cómo cuáles? Bueno, como eso, ¿no? Como estar pensando en casarte con alguien que acabas de conocer o la relación también tradicional con la familia, quizás, ¿no? Ajá. Como avisarle a la madre. Yo me fui a vivir sola tenía 19 eh, cuando me fui a mi casa, entonces, claro, a mí me resultaba muy raro, ¿no? Que alguien de 25 o 26 le avisara a la madre que no sé qué, ¿no? O le pidiera permiso. Me resultaba como muy llamativo, ¿no? Ujú. Diferente, distinto. Y además vengo de una familia como muy abierta también, ¿no? Ok. Entonces se juntaba como la parte cultural, el choque cultural literal, de que sí, la sociedad argentina es bastante menos tradicional en ese sentido. ¿A poco no se casan después de la segunda cita? No, bueno, quién sabe. Así. Pero habrá también, ¿no? Habrá, sí, sí, claro, claro, claro. Sí, más que nada era el pensamiento, ¿no? O sea, era como que estaba pensando en algo, pues además había una cosa cultural ahí con el muchacho, eh, pero era una cosa que a mí me resonaba muy, muy alejada, ¿sabes? Ujú. Sí, sí, sí hay tradicionalismos bastante más marcados que en mi país, sin Ok. duda. Ah, y también amabilidad, Sí. o sea, eso también, que no está mal. Pues tú dirías que los argentinos no son tan amables, pues. Ajá, sí, no, no. Obviamente hay excepciones, pero pues sí, son un poquito... Sí, somos, ¿eh? En realidad somos como menos amables, menos cuidadosos. eh, ¿Cómo te explicas eso? ¿Por qué? Ay, quién sabe, yo creo que debe haber algo, pues sí, quizás esta herencia italiana, ¿no? De Ajá. mucha... Sí, Como cuando verborrea. la herencia italiana se mezcló con la alemana y no, se hizo un desmadre. Como Sí, entre, como una verborrea ahí de... ¡Ah! ¿No? De gritos y algo ahí entre gritos y medio... directo, Ajá. comunicación. Sí, sí, totalmente. O sea, creo que sí hay una parte que debe venir de ese lado, ¿no? Em, Estamos muy lejos, si no gritamos nadie nos escucha. Muy abajo. Sí, eso por ejemplo, aquí también me llama la atención. Y ahora que fui a Alemania, como cuando vas en metro allá, ¿no?
yo siento incluso aquí en Ciudad de México específicamente, obviamente siempre hay la excepción del güey que sube con el cumbión al metro, ¿no? Pero normalmente como la gente está como más tranquilita, ¿sabes? O sea, cuando hablas como más tranquilo, no vas gritando, ¿no? Y a Ujú. mí me súper chocó ahora llegando a Alemania, estando en el tren y en el metro, que había un güey al lado mío que, güey, o sea, a mí no me interesa tus pinches chismes, ¿sabes? Estaba gritando ahí, entreteniendo todo el vagón del metro con... Órale. Y dije, no, güey, ¿qué pasó? Me gustaría hablar un poco sobre el hombre de la motosierra que llegó a ser Ah. presidente en tu país. ¿Cómo sientes que es su percepción en general en México? Bueno, va a haber, ¿no? Unos que dicen esto, otros que dicen esto, pero ¿qué has percibido sobre mi ley? Ay, pues fíjate que a mí me sorprende mucho como cierta narrativa de medios internacionales, em, como de una visión bastante más positiva, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí, o sea, me sorprendió mucho como ciertas cifras como sacadas de contexto, ¿no? De Ahora bajo. leí, bueno, Ajá. esa es la que salió también en noticieros mexicanos, también en alemanes, que según, no sé quién sacó esa estadística, pero Ajá. según mi ley, bueno, sí, según esa estadística, mi ley ha sacado 1.4 millones de niños argentinos de la pobreza con su motosierra. Ya No sé. ves, a eso me refería. Sí, Así lo ponían, ¿no? así lo ponían y es muy loco porque, em, digamos, la pobreza no ha disminuido. Sí. Lo que ha disminuido, lo que sí ha disminuido es, por ejemplo, la inflación, Ajá, que era uno de los grandes temas argentinos, ¿no? Y que ajá. es siempre un escándalo internacional porque teníamos inflación de 240%. What? Anual. Ajá. Ok. Es decir, como en un año, pues el litro de gasolina te cuesta, bueno, como aquí en México, ¿a cuánto estamos ahorita? Bueno, en diciembre en Baja California fueron como 25 pesos por Sí, ahí. está como Y el veintiséis. otro año, 240. 240% más, entonces las cosas cuestan Ah, no. casi 3 veces Sí, más, sí, sí. ¿no? Entonces la inflación sí ha bajado, pero por ejemplo lo ha hecho a costa de bajar el consumo de comida per cápita, Ya. lo cual es un horror, ¿no? O sea, bajan, quizás los precios no suben como antes, pero tú de todas formas no puedes, o sea, compras menos carne de la que comprabas el mes pasado, Ok. o menos frijoles, o menos Claro. arroz, ¿no?